buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Espero que sigáis bien, todos a la espera de que nos vaya llegando la vacuna y que podamos volver cuanto antes a la normalidad que dejamos ya hace un año. Mientras esta normalidad llega, vamos a seguir con nuestros webinars en la idea de mantener la comunicación y el contacto entre todos los miembros de Institución Futuro y las personas que nos siguen. Hoy estamos conectados más de 100 personas. Tenemos muchas ganas de cambiar la forma de relacionarnos y volver a nuestras charlas presenciales que tanto éxito tuvieron anteriormente. Hoy en la organización de este evento está junto a Institución Futuro el Círculo de Navarra en Madrid y colabora Negocios en Navarra. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Hoy vamos a hablar de la crisis económica y que nos ha traído la pandemia e intentar entender si en el momento en que nos encontramos se empieza a ver la luz al final del túnel. Para ello hemos invitado a nuestro miembro del Consejo de Gobierno de Institución Futuro, Miguel Iraburu Elizondo. Miguel es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y PDG del IES. Actual Managing Partner de la banca de inversión UR Capital. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Azcoyen, vicepresidente del Banco de Inversión Ambers & Company, director general de la operadora de telecomunicaciones AUNA, presidente ejecutivo de Alstom España, director general de Alcatel Business System España y director general de ITT Automotive España, entre otros muchos puestos en los cuales ha trabajado. Como podemos apreciar, sectores diversos que permiten a Miguel tener una visión global de la economía. Ha liderado numerosas operaciones y corporaciones de compra y venta de compañías en España, Italia, Reino Unido, Alemania y Latinoamérica, así como operaciones de deuda. En su relación diaria están las instituciones financieras, bancos de inversión, fondos de inversión, internacionales y nacionales, inversores privados y family offices. Es miembro del Comité Ejecutivo del Círculo de Empresarios y presidente del Barómetro. Es además miembro del Círculo de Navarra en Madrid y de la red Consenso y Regeneración. Igualmente es miembro del IES, de APD, del Instituto de Consejeros y Administradores y del Club de Exportadores e Inversores. En fin, un auténtico lujo de poderte tener hoy con todos nosotros. La jornada va a comenzar con la presentación de Miguel y a continuación daremos tiempo a que conteste a las preguntas que nuestros oyentes pueden ir haciendo a lo largo de la presentación. Utilizaremos para ello el chat que la plataforma Zoom permite. Nuestra directora Ana Hierro irá recepcionando las preguntas que vayan llegando y las irá ordenando y agrupando para hacerlo así lo más ágil posible e intentando contestar el mayor número posible de estas preguntas. Para terminar, tomará la palabra nuestro miembro de Institución Futuro y del Círculo de Navarra en Madrid, Joaquín Villanueva, para que cierre la jornada. La idea es que la jornada dure alrededor de una hora. Sin más, cedo la palabra a Miguel Iraburu. Bueno, muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este acto, a Institución Futuro, al Círculo de Navarros en Madrid y al diario Negocios el tener la oportunidad pues, de compartir con todos ustedes estos minutos en una charla que se va a centrar en los siguientes puntos. En primer lugar, hablaremos un poco de la crisis económica. En segundo lugar, ¿por qué España es tan vulnerable ante las crisis? Me parece que puede resultar interesante para todos el analizar este punto. Las ayudas del Estado que están en vigor, la situación actual de la economía española, las ayudas europeas, que son enormemente importantes, y desde luego tenemos luz al final del túnel. Sería la pregunta clave que yo desde ahora quiero contestar, que por supuesto que sí. Voy a dar una visión como profesional de la empresa. Y en ese sentido, les propongo que empecemos por analizar la situación que tenía España bajo el punto de vista económico en el año 2019. El año 2019 fue un año en el cual hubo un exceso claro de gasto público que desembocó en un déficit
del 2,8% sobre PIB, lo que nos situaba en una posición a la cola de Europa. Este exceso de déficit produjo también una deuda pública enormemente alta, en el entorno del 95,5% del PIB, mientras en el sector privado las familias y las empresas reducían su deuda. Las familias redujeron su deuda hasta el 57% y las empresas el 73%. En cuanto a la tasa de paro, el año 19 acabó con un 14% de parados, 3,2 millones y 19,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Estos ratios, tanto la deuda como el déficit, como la tasa de desempleo, nos situaban claramente a la cola de Europa. No son unas buenas cifras. Ya lo dijimos en su momento, no ahora, sino en su momento. Y no podemos ser un país resiliente pues, con unas cifras que claramente nos sitúan entre los peores países de Europa. ¿Por qué? Pues porque cuando se tiene estos desequilibrios, hay falta de capacidad de respuesta ante cualquier crisis, ante la que tenemos o ante cualquier otra. Y estábamos en un momento de efervescencia del populismo, del cortoplacismo y del electoralismo que nos llevó a tener un gasto público muy exagerado. La crisis del 2020, bueno, pues a partir del 15 de marzo todos sabemos que se frena la oferta y la demanda de manera artificial por parte de los poderes públicos que buscan proteger la salud de las personas. Las características son distintas a la crisis 2008-2013, son distintas. En este caso, estamos ante una crisis global, lo cual no ocurría en el 2008-2013. Por ejemplo, Latinoamérica sufrió muy poco la crisis y en este momento todos los países, por culpa de la pandemia, la están sufriendo. Hemos tenido una caída del Producto Interior Bruto el año pasado, el 2020, del 11%, que para que se hagan ustedes una idea es superior a la que tuvimos entre el 2008 y el 2013 acumulada, que fue el 9,2%. Hemos tenido y tenemos problemas de liquidez por falta de ingresos en las compañías. Tenemos un sobreendeudamiento empresarial, porque muchas empresas lo que hicieron fue pedir préstamos ICO o no ICO para preservar la liquidez de las compañías. Tenemos un impacto en todos los sectores, pero desiguales, un impacto sectorial desigual. Se han hundido de momento muchos servicios que están ligados especialmente a la movilidad, a la proximidad y a la presencia física. El típico ejemplo es el turismo, pero hay muchos más. Está la hostelería, está la logística, está la cultura, está el ocio, están los deportes, en fin. Hay un aumento del ahorro privado, esto es común a todas las crisis en que las familias de su renta disponible dedican una parte importante al ahorro por la incertidumbre del futuro. Hay un retroceso de las inversiones como consecuencia de la caída de la demanda, caída de las exportaciones en este caso, porque naturalmente España necesita exportar especialmente a la Unión Europea, a la que dedica el 66% de sus exportaciones, pero necesita que esos países de la Unión Europea pues tengan una economía que funcione, y en este momento no es el caso. La caída del empleo ha sido muy importante. Hay una aceleración de tendencias con impacto social, como es el teletrabajo, como es el comercio electrónico, o la digitalización, o el e-learning, que han venido para quedarse. Algunos, desde luego, entre los que me encuentro, pues hemos descubierto el teletrabajo y ahora ya va a formar parte, digamos, de nuestras labores profesionales con independencia de que salgamos de la pandemia. La política fiscal expansiva es una clara característica de esta crisis. En la crisis anterior fue contractiva, en este caso es expansiva. Se ha activado, para que así sea, la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, de manera que los países, de momento, de forma temporal, no están sujetos a las reglas de Bruselas del Pacto de Estabilidad. Lo mismo ha ocurrido con la normativa bancaria para permitir que los bancos puedan prestar el dinero que necesitan las compañías.
Las entidades financieras, afortunadamente, no todo es negativo, están mucho mejor capitalizadas y están contribuyendo de manera muy importante a soportar esta crisis y esperemos que al relanzamiento. Tenemos una balanza corriente positiva y la razón de esto no es tanto que hayamos aumentado las exportaciones, las hemos disminuido, pero lo que pasa es que las importaciones, como consecuencia de la caída de la demanda interna, pues han disminuido más que las exportaciones. Y también la noticia positiva es que tenemos enfrente una recuperación que va a ser mucho más rápida, así lo esperamos, que en la crisis anterior. Si bien la inestabilidad política que tenemos en este momento, yo la considero bastante superior a la que teníamos en la crisis anterior. Como hechos positivos, muy rápida respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos y muy rápida respuesta del Banco Central Europeo, cosa que no ocurrió en la crisis anterior en lo que respecta al Banco Central Europeo. Los 27 países de la UE utilizaron durante el año pasado sus colchones fiscales y se endeudaron de manera muy importante, hasta niveles que en su conjunto supone el 8% del Producto Interior Bruto Europeo, lo cual es una barbaridad. Pero España no pudo hacerlo en esos tamaños porque, por lo que hablábamos del 2019, veníamos con una menor capacidad de ayudas fiscales a las familias y a las empresas. Y además, por nuestra estructura, que luego veremos, tenemos ellos problemas en el turismo, en las aerolíneas, en los automóviles, en la restauración y en una serie de factores que en otros países también los tienen, pero en menor cuantía. Año 2020, entonces, Producto Interior Bruto, caída de un 11%, cosa que no se veía desde la Guerra Civil Española, y es la mayor caída del Producto Interior Bruto de las economías avanzadas, ¿no? Es la que más se deteriora de todas, por lo que luego veremos. Ahora, en el tercer trimestre del año pasado, pues tuvimos algunas noticias francamente positivas, y es que en el tercer trimestre el Producto Interior Bruto, después de las caídas del primero y del segundo, aumentó en una proporción importante, aumentó en un 16,4% y nos hizo concebir esperanzas pues, de que íbamos a salir con cierta rapidez de esta crisis. Lo que ocurrió en el cuarto trimestre, pues desgraciadamente no fue en el mismo sentido, no solo en España, sino en Europa. Tuvimos la tercera ola de la pandemia, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea en el cuarto trimestre cayó un 0,7 y en España subió un poquito, pero subió gracias al consumo público. Realmente sin él bajó un 0,5. De manera que de nuevo entramos en un periodo de recesión después de haber tenido un tercer trimestre esperanzador. Como consecuencia de estas circunstancias, pues se produce en la empresa española y en los autónomos, por supuesto, un grave problema de liquidez que hay que abordar. El déficit público del año pasado también fue importante, pero a mí lo que más me preocupa del déficit no es tanto el déficit público, que me preocupa, porque estamos entre los peores países de Europa. Me preocupa el déficit estructural. Ustedes saben que el déficit estructural es el déficit sin tener en cuenta el ciclo. Es decir, que con independencia de que el ciclo sea positivo o sea negativo, existe un déficit. El ejemplo típico son las pensiones. Las pensiones hay que pagarlas con independencia de que estén en un ciclo creciente o en un ciclo decreciente. Entonces, fuimos a porcentajes superiores al 5% de déficit estructural y esto realmente preocupa mucho porque, como digo, con independencia de cómo se nos den las cosas bajo el punto de vista económico, pues lo tenemos. Básicamente fue debido a las subidas del 0,9 tanto en pensiones como en sueldos de funcionarios y esto nos queda pues, de cara al futuro y habrá que ver cómo somos capaces de abordarlo. En la deuda pública aumentó hasta el 117%. Y en la deuda pública española, que sigue siendo una de las también más altas del mundo, también tenemos otra cosa que tenemos que considerar, que aparte de que la cifra sea estratosférica, tenemos un problema de deuda externa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los italianos, en lugar de 117, tienen un 166 de deuda pública, pero en gran medida están basadas en los inversores de los italianos que compran bonos públicos. Es decir,
de alguna manera ellos se lo guisan y ellos se lo comen. En el caso de España es totalmente lo contrario. La deuda externa española superaba antes de la pandemia el 80% del Producto Interior Bruto, con lo cual esto quiere decir que nuestra deuda está sostenida básicamente por inversión extranjera. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos el país para que los inversores extranjeros sigan interesados en financiar nuestra enorme deuda pública. La tasa de desempleo el año pasado se nos fue al 16%, al 16,1%, con 3,9 millones de desempleados, pero este número no es real. Y no es real porque tenemos, aparte de estos 3,9 millones de parados, teníamos 750.000 personas en ERTE y 350.000 autónomos que se consideran ambos inactivos. Quiero decir con esto que no se cuentan como parados, se cuentan como inactivos. Pero si sumamos los parados y los inactivos, nos vamos a una cifra de 5 millones de asalariados que no trabajaban al final del año pasado. Una seguridad social, lógicamente, que bajó también su número de afiliados hasta los 19 millones. Año 2021 en el que nos encontramos. Bueno, pues claro, después de un cuarto trimestre complicado y negativo, tanto en España como en Europa, pues no hemos empezado muy bien el año. Todavía no tenemos, lógicamente, cifras del primer trimestre, pero va a ser negativo tanto en Europa como en España. Claro, hemos tenido por la pandemia nuevas restricciones. Además, en el caso de España hemos tenido las nevadas a partir del 8 de enero, durante una semana larga, y estamos en un lento proceso de vacunación. Con lo cual, bajo el punto de vista, por ejemplo, del turismo, la Semana Santa la tenemos perdida y tenemos dificultades, desde luego, de cara al verano para tener una visión clara de cómo se va a desarrollar. Como consecuencia de la dureza y de la longitud de la pandemia, esa crisis de liquidez que mencionábamos antes se ha convertido ya en una crisis de solvencia para muchas empresas, lo cual es mucho más serio. Para este año, el Gobierno prevé un crecimiento del 9,8% del Producto Interior Bruto, contando con las ayudas europeas, lo cual no es prácticamente imposible que así sea, sobre todo después de constatar que vamos a perder el primer semestre. Y el Fondo Monetario Internacional pues está preveyendo un crecimiento del 5,9%, de la Comisión Europea el 5,6%. Yo pienso que vamos a estar entre el 5,5% y el 6% en cualquier caso, que, bueno, no está mal, pero desde luego nos aleja mucho de la posición que teníamos en el año 19 antes de que empezara el COVID. Con lo cual, pues España se encuentra muy descolgada de la recuperación mundial. Los demás países se recuperan mucho más rápidamente y esto ha llevado al Banco de España a prever que la recuperación de las cifras 2019, bajo el punto de vista de actividad y de Producto Interior Bruto, no se va a producir hasta el año 2023, primer semestre de 2023. De manera que nos queda todavía un tramo largo para trabajar y para recuperarnos y para recomponer la economía de nuestro país. El déficit del 2021, de nuevo, se va a mantener un déficit estructural en torno al 6%, y la deuda pública pues va a escalar, va a ser mayor que la del año pasado, en gran parte por este déficit estructural, y estará en el 118,9%. El Fondo Monetario Internacional es bastante negativo respecto a España en temas de deuda y prevé que no seremos capaces de recuperar una deuda hasta dentro de muchos años. Es más, dice que en el 2025 estará próxima al 120%, que es superior al objetivo de este año, y que podemos tardar 10 años en recuperar los niveles pre-COVID en los temas de deuda. En la tasa de desempleo, este año se apunta al 18,3%. Ya en febrero eran 4 millones de parados. Desafortunadamente, los ERTEs han vuelto a aumentar. En su punto álgido, en el segundo semestre, llegaron a ser 3,5 millones.
a final del año pasado bajamos a 750 y en febrero de este año estamos otra vez en 910.000 inactivos en el ERTE. Y los autónomos han pasado a ser 360.000, con lo cual si sumamos las tres cifras de parados, ERTEs y autónomos, estaríamos en los 5,3 millones a final de este año de personas sin trabajar. El sector público sí ha aumentado el número de empleos. En este momento ha llegado a una cifra récord de 3,3 millones de asalariados y en un año ha incorporado más de 100.000 personas, pero en el sector público. La Seguridad Social ha bajado a 18,85 millones de afiliados y en los últimos 12 meses hemos perdido 400.000. Bien, pasamos al punto segundo rápidamente. ¿Por qué España es tan vulnerable ante las crisis? Bueno, es por su estructura productiva, bajo mi punto de vista. Es una economía con un porcentaje relevante de servicios de bajo valor añadido, que en España tienen un peso mayor que en otros países y son intensivos en mano de obra. Tiene un bajo peso de la industria solo pesa un 14%, con energía un 16%. Tenemos muchas dificultades desde hace años para mejorar la productividad, porque siendo la 14ª economía mundial en tamaño, somos la número 23 en competitividad, por falta de productividad. Tenemos un porcentaje muy alto de empresas pequeñas y poco capitalizadas, que naturalmente son poco resilientes. Y para que ustedes hagan una idea, microempresas de menos de 10 empleados constituyen el 94% del total de las empresas españolas. Tenemos pocas empresas medianas y pocas empresas grandes. Tenemos una evidente falta de flexibilidad laboral que como consecuencia tiene una alta temporalidad. Y curiosamente esta alta temporalidad es bastante mayor en las administraciones públicas que en la empresa privada. El 42% de los empleos sanitarios son temporales y el 29% de los empleos educativos son temporales. Con lo cual, en el momento que hay una crisis, pues los primeros que caen son los temporales, con especial incidencia en la gente joven, porque la gente joven entre 16 y 24 años, el 75% de los contratos eran temporales. Naturalmente son los primeros que pierden su puesto de trabajo cuando las cosas se tuercen, ¿no? Tenemos una alta dependencia de las exportaciones. Esto es bueno cuando funciona, pero en este momento que no funciona, porque el resto de los países lo están pasando también mal, pues nos daña nuestro Producto Interior Bruto de manera importante. Y luego tenemos menor gasto fiscal porque tenemos un déficit y una deuda pública, como hemos comentado anteriormente, muy elevadas, ¿no? Y luego un punto muy importante, nos faltan reformas estructurales. La última reforma que hicimos en nuestro país fue el año 2012, que fue la reforma laboral. Y mientras no hagamos reformas estructurales, seguiremos teniendo problemas cada vez que las cosas se tuerzan. ¿Ayudas del Estado? Pues sí, el Estado ha reaccionado bien. Desde luego, la mejor manera de ayudar a las familias y a las empresas es conservar las empresas que son viables. ¿Cuáles son las empresas que son viables? Pues las empresas que tienen futuro, pero tienen problemas transitorios. En ese aspecto se puso en marcha para resolver los problemas del año pasado, básicamente ligados a la liquidez, los ERTEs, que van a estar de momento, funcionando hasta el 21 de mayo de este año. Estoy convencido que habrá que ampliarlo el plazo, por lo menos para algunos sectores. En su momento, en el peor momento, hubo 3,5 millones de trabajadores en ERTE, y como decía hace un momento, pues en este momento hay 910.000, que siguen siendo muchos. Sobre todo, lo preocupante es que la tendencia es aumentar. Los autónomos, pues los autónomos lo mismo, los autónomos son 360.000 que en este momento reciben alguna prestación extraordinaria por cese de actividad. También su convenio con el Estado es al 31 de mayo y muy posiblemente habrá que ampliarlo. Por ejemplo, Alemania lo tiene hasta el 31 de diciembre de este año. Los avales ICO también han sido una excelente herramienta, con un montante de 140.000 millones
hasta el 30 de junio del 21 se pueden pedir, de los cuales se han utilizado 120.000, con avales del 70 o el 80% del total del crédito en función del tamaño de las empresas. Han ido muchos a resolver problemas de liquidez de pymes y autónomos. Y lo bueno ha sido también en este capítulo, que es positivo, lo bueno ha sido que se ha ampliado el periodo de carencia a 2 años y el periodo de evolución del principal a 8 años. También se puso en España en marcha un fondo estratégico de 10.000 millones para empresas estratégicas que lo gestiona la SEPI y que tiene un montante mínimo de 25 millones de euros. Por fin han llegado las ayudas directas. En el Consejo de Ministros del viernes perdón, se aprobaron 11.000 millones, de los cuales 7.000 millones son para empresas con grandes caídas, sobre todo en el ámbito de la hostelería, el turismo y el comercio, pero hay muchas más, hay hasta 95 tipos de negocios que se pueden beneficiar. Lo van a gestionar las comunidades autónomas hasta el 31 de diciembre de este año. Las ayudas deberán destinarse al pago de costes fijos, pago a proveedores por orden de antigüedad y resolución de deudas contraídas desde marzo del 2020. El dinero se transferirá dentro de 40 días, se está poniendo en marcha la plataforma digital para que esto funcione con las comunidades autónomas. Se transferirá a las comunidades autónomas dentro de 40 días y deben gastarlo este año 2021, porque el resto, lo que no gasten, habrá que devolverse a la hacienda pública. Aparte de estos 7.000, de los 11.000, hay 2.000 millones que están expresamente dedicados a Baleares y Canarias, y los restantes 5.000 millones son para el resto de las comunidades autónomas en función del impacto de la pandemia en su riqueza regional, en función de su nivel regional de desempleo y en función de su paro juvenil. Habrá 3.000 millones finalmente, 3.000 millones para que el ICO facilite reestructuraciones de líneas de crédito juntamente con los bancos. Y habrá finalmente 1.000 millones para recapitalizar las empresas medianas, y esto lo gestionará Cofides. Cofides es una institución que depende del Ministerio de Industria. Entonces, para resumir, 7.000 millones, de los cuales 2.000 Baleares y Canarias, 5.000 resto de comunidades autónomas, 3.000 millones para que el ICO facilite las reestructuraciones y 1.000 millones más para todo el tema relacionado, básicamente para empresas medianas, con la recapitalización de las compañías. Claro, estas ayudas directas están muy bien, bajo mi punto de vista llegan bastante tarde. No se pueden comparar con los 50.000 millones que dio Alemania, y la economía alemana no es 5 veces mayor que la española, pero al principio de la pandemia, con ayudas directas a las empresas que ayudaron a resolver muchísimos problemas. Y luego puede haber algún problema con que lo gestionen todas las comunidades autónomas, quizá por falta de criterios homogéneos a la hora del reparto a las diferentes compañías. Por otra parte, el Estado central transfirió 24.000 millones en su momento a las comunidades autónomas para paliar los gastos de la pandemia. Y luego, en lo relativo al concurso de acreedores, también hubo una modificación de manera que se suspende hasta diciembre de este año la obligación que tienen las sociedades insolventes de solicitar el concurso de acreedores, con sus pros y sus contras. ¿No? Quizá podíamos entrar en esto si hay alguna pregunta, porque tiene muchos pros, evidentemente, pero tiene muchos contras. Situación actual. Bueno, pues las cifras que estamos manejando como consecuencia de los ERTEs y de los concursos de acreedores no son reales. O sea, realmente en este momento no se sabe muy bien en qué nivel de paro estamos, real, o vamos a estar, y qué va a pasar con los concursos de acreedores y cuántas empresas se van a liquidar.
Según el Banco de España, el 40% de las empresas están hoy en grave situación financiera y por acumulación de pérdidas en sus fondos propios y desequilibrios patrimoniales. Y la patronal de autónomos nos viene diciendo que de los 3 millones de autónomos hay 1 millón de autónomos con riesgo de cierre de actividad. En resumen, que los instrumentos que el Estado ha puesto a disposición de empresas y autónomos han ayudado mucho a resolver problemas de liquidez, pero cuando estos problemas se han convertido en problemas de solvencia, pues digamos las herramientas que se necesitan para resolverlos son otros. Por ejemplo, en el caso de empresas medianas y grandes, van a tener en muchísimos casos que reestructurar la deuda bancaria, van a tener que gestionar la conversión de deuda en capital. Las obligaciones convertibles pueden ser una solución en ciertos casos y los préstamos participativos también. Vamos, si pasamos a las ayudas europeas, bueno, yo la verdad es que lo primero casi que tendría que decir es gracias Europa, ¿no? Sin ninguna duda, es gracias Europa, porque digamos, sin su ayuda, pues la verdad es que no sabríamos en qué situación nos podíamos entrar en este momento. El Banco Central Europeo, como he dicho al principio, reaccionó extraordinariamente rápido, expandió el crédito con sus intereses a cero e inyectó liquidez en el sistema a base de comprar bonos tanto de empresas como bonos públicos. Y no nos olvidemos en las cifras de prima de riesgo que estábamos en la crisis anterior, pues en este caso estamos claramente por debajo de 100 puntos, por mucho, y esto es gracias, no desde luego a la gestión de nuestra crisis, y en esto es gracias al Banco Central Europeo. Tiene un programa de compra de deuda que recientemente, dadas las circunstancias negativas para Europa y para España del primer trimestre de este año, ha tomado la decisión de aumentar la compra de deuda. Y en principio su plan no caduca hasta marzo del 2022. Así que, bueno, de momento tenemos Banco Central Europeo para largo y espero que siga con su política de ayuda a los países. El presupuesto de la Unión Europea en el plazo 2021-2027 es de 1.075.000 euros. Ahí están, por ejemplo, pues las ayudas agrarias y todo ese tipo de subvenciones que existen por parte de la Unión Europea, con lo cual es una contribución también muy importante. El mecanismo europeo de estabilidad, que son 240.000 millones, pero son 240.000 millones muy centrados en los préstamos para las ayudas sanitarias. El problema que hay con el llamado MEDE es que está estigmatizado porque es el instrumento que utilizó en el pasado la Unión Europea para rescatar a los países, y entonces, pues a pesar de ser muy importante, pues nadie acude a él. Habrá que cambiarle por lo menos de nombre, ¿no? Y luego está el SURE, que es el Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency, que está dedicado a ayudas laborales, y ahí sí España ha pedido, de los 100.000 millones que consta este fondo, ha pedido 21.300, que en su momento se pensaba que iba a poder cubrir los ERTES, pero al cierre del año pasado los gastos que había por este concepto en nuestro país eran de 35.000 millones. Y luego los avales del BEI, los avales del BEI, que son por 200.000 millones para avales de empresa. Rápidamente pasamos al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, este plan es un instrumento de política fiscal contracíclica, y lo que me interesa resaltar es que no es propiamente un plan de recuperación. Acordémonos de los nefastos planes E de la época de Zapatero. No van por ahí por los tiros. Los tiros van por conseguir que los países de la Unión Europea modernicen sus economías y aumenten el potencial de crecimiento de sus economías a través de modelos de desarrollo diferentes, más competitivos y sostenibles a largo plazo. Son 750.000 millones, de los cuales 390.000 son a fondo perdido.
la transformación digital se tiene que llevar el 20% de esta cantidad y medio ambiente el 37%. O sea que están muy orientados a estos dos temas, dejando el resto, el 43% a temas distintos. Los 27 países de la UE tienen que presentar antes del 1 de abril de este año sus planes nacionales, es decir, faltan 15 días. El 30 de abril, un mes más tarde, el Consejo Europeo tiene que aprobarlos. La Comisión Europea a continuación tiene 2 meses más para aprobarlos y finalmente vuelven al Consejo Europeo que tiene un mes más para aprobarlos. Con lo cual, el primer semestre evidentemente no se va a poder contar con ellos. Bruselas hará 2 veces al año chequeo de los objetivos y de los hitos de los proyectos presentados y también hará desembolsos 2 veces al año a los diferentes países en función de los cumplimientos de esos hitos. A España le corresponden 150.000 millones, no son 140.000, porque como consecuencia de que el Producto Interior Bruto cayó más de lo previsto el año pasado, nos han dado otros 10.000 más, son 150.000 millones, de los cuales 69.528 van a ser a fondo perdido. Va a haber 4 ejes transversales, según ha comunicado el Gobierno, que hasta ahora nos ha contado relativamente pocas cosas. Va a haber inversiones transversales en transformación digital y en transformación ecológica y medio ambiente en línea con la Unión Europea, en igualdad de género y en cohesión territorial y social. Y luego hay una serie de políticas que no me quiero extender. Parece optimista que los 27.000 millones que se han contemplado en los presupuestos como consecuencia de este programa y de otro que se llama REACT se puedan cumplir este año. O sea, no nos va a dar tiempo y creo que no va a dar tiempo a la Unión Europea a transferir unos 27.000 millones a lo largo del 21 tal y como lo contemplan los presupuestos. La gobernanza en España de estos planes va a ser completamente pública. Si hay alguna pregunta daré más detalles. Y habrá que tener en cuenta las comunidades autónomas porque en principio del total que reciba España se va a transferir el 58% a las comunidades autónomas porque entre otras cosas tienen muchas competencias transferidas y van a ser ellas, digamos, las que tengan que gestionar esto. Entonces, des en cuenta digamos, el cúmulo de cantidades y de proyectos que van a caer con las comisiones autónomas. Se les transfirieron 24.000 millones y ahora con este plan con el llamado NGEU, el Next Generation, le va a caer el 58% de los 68.000 millones y pico que va a recibir España. Los requisitos todavía para presentar proyectos no se conocen, se conocerán en abril y mayo. Y se espera que en el segundo o tercer trimestre salgan las convocatorias de los ministerios, del CEDETI, de las comunidades autónomas, de los diferentes organismos para optar con proyectos a los fondos europeos. Los fondos empezarán a llegar, como digo, no antes de fin del año pasado, y aquí lo que se echa, bajo mi punto de vista, en falta es una agencia independiente que ayude, no que se confronte, sino que ayude a esa gobernanza pública a acertar en seleccionar los proyectos adecuados, que se controlen su implantación, se controlen los hitos que son necesarios para recibir los fondos públicos europeos, se establezcan indicadores y se funcione de manera absolutamente transparente, como ya lo hay en otros países. Pero España ha optado por una gobernanza 100% pública. Ha lanzado ya algunas manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés son proyectos tractores con efectos a largo plazo que tienen diferentes empresarios de diferentes autonomías. Hizo una prueba el Ministerio de Industria. La verdad es que se presentaron 750 proyectos de este tipo por un montante superior a los 200.000 millones. O sea que parece que proyectos puede haber. Y luego también están los PERTES, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que es una nueva figura que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno
para fomentar la colaboración público-privada, y habrá un registro en el cual las empresas se tendrán que inscribir para tener opción a estos proyectos conjuntos con el Estado. Bueno, hasta aquí la situación actual, la crisis, dónde nos encontramos, qué pros, qué contras, qué ayudas tenemos desde España, qué ayudas tenemos desde Europa. ¿Hay luz al final del túnel? Hombre, pues quiero pensar que es que sí, vamos, estoy convencido que es que sí. Ahora, no tenemos en el diagnóstico, que es la primera, digamos, la primera necesidad cuando hay un problema importante y complejo de resolver. Lo más importante es tener un diagnóstico preciso. No nos hagamos trampas en el solitario. La situación actual es tremendamente complicada. O sea que no va a ser nada fácil salir de esta crisis, pero es cierto que tenemos instrumentos. Y eso es una noticia enormemente positiva. Otra noticia positiva es que la salida de esta crisis va a tardar más de lo esperado, pero va a ser muy acelerada. Va a ser muy acelerada, aunque sectorialmente asimétrica, pero muy acelerada. De manera que vamos a pegar un tirón, yo espero que en el tercer trimestre importante y en el cuarto trimestre más importante, en función sobre todo de la vacunación. ¿Qué tenemos que hacer las empresas? Pues las empresas tenemos que hacer lo antes posible, tenemos que intentar recuperar nuestras cifras de negocio y crecer. Y para eso, teniendo en cuenta que muchas cosas han cambiado y que muchas modificaciones vienen para quedarse, tenemos que revisar nuestros modelos de negocio y tenemos que ser capaces de atacar el mercado con formas diferentes y utilizando ventajas competitivas distintas a las que veníamos utilizando en la mayoría de los casos. En el segundo semestre, noticias positivas vamos a tener bastantes, porque van a impulsar la actividad y el crecimiento a corto plazo, como comentaba. Vamos a tener una cierta normalización sanitaria gracias a las vacunas y una recuperación progresiva de la movilidad. El efecto rebote, que es típico tras la fatiga psicológica que supone la situación actual, va a tener lo que se llama una demanda embalsada, que va a propiciar un aumento de la demanda interna. Si se aumenta la demanda interna, se animará la inversión, se reactivará la industria y los servicios de proximidad y movilidad, se recuperarán, al menos de manera parcial, las exportaciones. Tendremos las ayudas del Next Generation y no nos olvidemos de una cosa importante, y es que los Estados Unidos acaban de aprobar un plan de 1,9 billones, 1,6 millones de euros, 1,9 billones de dólares, que sin ninguna duda van a tener un efecto dinamizador en la economía mundial. De manera que este es un tema que también nos va a afectar de manera positiva. Hombre, sería bueno que también hubiera alguna medida fiscal transitoria, aunque sea, que facilitara todo lo que estamos comentando, y oportunidad de crear un ecosistema capaz de generar empresas más innovadoras. Es evidente que el Next Generation lo tenemos que utilizar para proyectos innovadores, de manera que mejoren nuestra productividad y nuestra competitividad, y desde luego la colaboración público-privada va a ser absolutamente necesaria. Nada de esto va a funcionar si no somos capaces de hacer reformas estructurales, que las venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y desde luego, un comentario adicional, yo creo que puede ser un buen momento para definir un proyecto país. Un proyecto país con objetivos concretos, con posicionamientos concretos, y para definir claramente ante Europa qué queremos ser de mayores. Bueno, y finalizo dejando alguna pregunta en el aire, a ver qué les parece. La primera pregunta sería: ¿en qué condiciones van a salir las empresas viables de esta crisis en comparación con las de otros países? Ya hemos dicho que ha habido ayudas muy diferentes, y entonces habrá que ver las empresas españolas que compiten en el mundo, pues en qué situación se encuentran. ¿Sabremos soportar la tensión social consecuencia del alto nivel de paro? Yo espero que no lleguemos a los 5 millones, pero vamos a superar los 4,5, y eso es una barbaridad. ¿Vamos a ser capaces de gestionar los fondos europeos de manera eficiente? No va a ser fácil. ¿Se van a beneficiar suficientemente las pymes de los fondos europeos? No olvidemos el porcentaje de pymes en la estructura, en el tejido empresarial español.
Y finalmente, ¿vamos a ser capaces de proponer las reformas estructurales en la dirección deseada por la Unión Europea? Desde luego, si empezamos tratando de derogar la reforma laboral, no vamos por buen camino. Es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias. Recuerdo que hace aproximadamente un año aceptaste nuestra invitación a participar en un webinar. Hace un año había un contexto totalmente diferente, había mucha incertidumbre. Sin duda. Creo que ahora nos has dado un diagnóstico muy acertado sobre cómo estamos y esperemos y confiamos y compartimos esa esperanza que tienes de que la luz, a pesar de esas cifras de paro en las que posiblemente nos vayamos a encontrar, como digo, posiblemente esa luz al final del túnel pues llegue para el mayor número de españoles posible. Tenemos muchas preguntas. Si te parece, comenzamos ya. Hay varias sobre el tema de los fondos europeos. Plantean, por un lado, si crees que las administraciones públicas están preparadas para repartir eficazmente estos fondos europeos, teniendo en cuenta que en España ese tipo de fondos no han llegado a las empresas tradicionalmente como deberían haber llegado. También plantean si las empresas españolas van a poder emplear o tienen capacidad para poder hacer uso de todos los instrumentos europeos a su disposición. También nos han preguntado otra pregunta similar a la que tú planteabas al final. Las pymes van a tener cabida en el Next Generation y también han recogido ese guante que has lanzado sobre el tema de la gobernanza 100% pública y plantean, bueno, ¿cómo lo valoras tú? Si es la mejor fórmula posible. Bueno, vamos a ver. Creo que no es la mejor fórmula. Creo que tiene que haber una participación pública notable, sin ninguna duda. Ya he dicho claramente que, como se ha hecho en otros países, creo que hubiera sido de una gran ayuda el contar con una agencia independiente, absolutamente independiente, que, insisto, que no confrontara, pero que sí ayudara a que la selección de los proyectos, la gestión de los proyectos, los hitos de los proyectos, los desembolsos de los proyectos fueran los adecuados y además con absoluta transparencia. Mirad, la gobernanza pública va a ser de la siguiente manera. Va a haber una comisión para la recuperación, transformación y resiliencia presidida por el presidente del gobierno, con la participación de los consejos, con los ministros, con todos los ministros del Consejo, con varios secretarios de Estado y con el secretario general de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Digamos, esa va a ser la cúpula, ¿no? Luego va a haber un comité técnico con 20 funcionarios escogidos como especialistas en este tipo de planteamientos. Luego va a haber una unidad de seguimiento que va a estar dirigida por el secretario general de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Y luego están los ministerios, que son los que tienen que contactar con las diferentes empresas. Hacienda en concreto va a ser la que responderá ante la Unión Europea. Y luego va a haber una autoridad de control que será la Intervención General de la Administración del Estado, el IGAE, bueno, que tratará de poner un poco de orden. Y luego están las comunidades autónomas. Es decir, a mí me parece una estructura de gobernanza muy complicada, que además tiene que haber una coordinación, yo diría que extraordinaria, entre los diferentes estamentos para que esto fluya, que España hasta ahora no lo ha conseguido en otros planes europeos. Hemos visto simplemente en la pandemia, en los temas de sanidad, la descoordinación absoluta digamos, del gobierno con el resto de comunidades autónomas y la fluctuación de las cifras, que nos presentaba la televisión día a día, que de repente subía, luego bajaba, luego el acumulado era menor que el acumulado anterior, en fin. Todo este tipo de cosas exigen una coordinación enorme, ¿no? Entonces, pues ojalá tengan éxito por el bien de todos, pero es una estructura enormemente compleja y desde luego muy alejada a la que utiliza la empresa privada en los problemas, digamos, complejos. Yo no sé, las comunidades autónomas
¿cómo van a ser capaces de manejar todos los retos que se les presentan? Que son inmensos. Y luego va a haber un problema, pues seguro, y va a haber un problema porque por muy bien que se quieran hacer las cosas, como tenemos que hacerlas muy rápido, va a haber un problema de falta de homogeneidad. Habrá unas comunidades autónomas que para problemas similares con otras comunidades autónomas den ayudas diferentes y esto va a crear problemas por todas partes. Ante esta maraña, como siempre, los que peor se encuentran son los pequeños. Y se encuentran las pymes ante una cúpula enorme, ante una estructura. Ya saben ustedes que las empresas hemos tratado de aplanar siempre los organigramas, la primera es aplanarlos. Bueno, pues esto parece las pirámides de Egipto, es decir, tiene niveles y niveles y niveles, y claro, ante esos problemas las pymes se encuentran pues mal. No están acostumbradas a tratar con los ministerios. Es posible que en muchos proyectos, espero que así sea, haya un porcentaje, como por ejemplo existe en la normativa de las infraestructuras de los Estados Unidos, que existe un porcentaje que lo tienen que copar las pymes, obligatoriamente, y ojalá sea así. Pero quiero decir con esto que ojalá la normativa que nos presenten en abril-mayo sea una normativa en la cual las pymes tengan su cabida, porque, insisto, si no, el tejido industrial español no se va a recuperar, no se va a recuperar, porque con ese 99% en total, quitando las medianas, no nos olvidemos que les decía que tenemos un 94% de micros, pero es que luego tenemos entre 10 y 50 empleados, tenemos otro 5%. Entonces, en total se queda esto en más del 99%. Y claro, si tenemos problemas con el 99% de nuestro tejido industrial y de servicios, pues mal lo vamos a pasar, ¿no? De manera que esperemos que cuando salga la normativa, salgan las regulaciones, las cosas se hagan con cabeza, e incluso esperemos que todavía, como existe en otros países, a la parte privada se le dé, digamos, aunque sea pequeño, pero una parcela de gobernanza en la asignación de estos recursos tan importantes y tan claves para nuestro país. Muy bien, también plantean, siguiendo con el tema de las ayudas europeas, hasta qué punto la Unión Europea va a fiscalizar las reformas en este rescate y presionar al gobierno. Y también hay un asistente que pregunta si crees que los funcionarios van a tener la capacidad de saber cuáles serán esos proyectos disruptivos en los que conviene invertir, es decir, cómo dar con los proyectos realmente innovadores y cómo elegir a las personas, empresas que realmente van a multiplicar valor. Empezando por la segunda, las administraciones públicas tienen interventores muy buenos, francamente buenos. Los empleados públicos de alto rango son muy buenos, pero son muy buenos en lo que son. Y los interventores públicos no tienen experiencia en los temas de proyectos y mucho menos de proyectos disruptivos en los cuales incluso los que estamos en la empresa privada a veces tenemos dificultades para entenderlos muy bien, precisamente porque son disruptivos. Entonces, insisto, una parte importante va a ir también a las comunidades autónomas, y en las comunidades autónomas seguramente todavía la capacidad en cuanto a las valoraciones de un proyecto disruptivo son menores, ¿no? Entonces, pues no soy muy optimista en ese capítulo. Esperemos que esos 20 técnicos, que son muy poquitos, que forman el comité, pues sean capaces de echar mano también digamos, de empresas privadas que les ayuden a realizar su tarea, si es que eso se lo dejan hacer, ¿no? En ese aspecto yo creo que podemos tener dificultades. En cuanto a las condicionalidades, en las slides que habéis mostrado, yo solo he puesto dos, he puesto la reforma laboral y las pensiones, pero estas son las que en este momento se están manejando, pero España necesita muchas más reformas estructurales que además la Unión Europea se lo ha venido recalcando en los últimos años. Constantemente ha venido diciendo
que tenemos que reformar la educación, tenemos que reformar las administraciones públicas para mejorar la eficiencia en el gasto, tenemos que mejorar la justicia, que es muy lenta en España, por falta de medios seguramente, tenemos que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que no se dedique como objetivo primordial a recaudar, sino a impulsar proyectos, precisamente los disruptivos son unos de ellos, para modernizar, digamos, la economía de nuestro país y para aumentar la productividad. Nos han llamado la atención sobre las políticas activas de empleo, nos han llamado la atención sobre el abandono escolar, sobre el bajo porcentaje de I+D, que está en el 1,25 sobre el Producto Interior Bruto, entre los más bajos de Europa. Nos han llamado recientemente la atención sobre la unidad de mercado, y no nos olvidemos que hay un problema que no se menciona porque estamos como estamos, pero en este momento tenemos, el mayor problema que tiene este país a corto es el que tenemos, pero a medio plazo es la demografía. En España, el 19% de los 47 millones de habitantes tienen más de 65 años. Y como tenemos unas pensiones basadas en el reparto, con una proporción de 2 trabajadores pre-COVID respecto a un pensionista, pues tenemos un problema que o lo atacamos o tendremos serias dificultades en un plazo corto de tiempo. De manera que reformas estructurales hay muchas. Yo confío, por el bien de nuestro país, que Europa se meta a fondo con ellas y que no se conforme con un par de, digamos, de cambios más propagandísticos que otra cosa, y que entre a fondo en lo que es, digamos, el corazón de lo que en este momento necesita España, incluso para que funcionen los fondos europeos. Es decir, fondos europeos y reformas estructurales ni van a modernizar este país, activarán, digamos, la economía a corto, pero no van a modernizar este país per se, en absoluto, ni van a inyectarnos esa capacidad de desarrollo futuro que necesita España. Precisamente nos preguntaban qué reformas estructurales consideras que debería hacer el gobierno español, ya las has citado. Son estas por decir, bueno, pero son una docena, es decir, son muchas y hasta ahora la voluntad política que ha habido de las reformas estructurales ha sido más bien pequeña. Correcto. También nos plantean que en una de las slides indicabas que el 40% de las empresas tienen una grave situación financiera. Preguntan si va a haber que dejar caer a esas empresas que no son viables ahora, ni tampoco lo eran antes de la pandemia, o merece la pena que reciban ayudas. ¿Va a haber luz al final del túnel para todos? El dato del 40% de las empresas en serias dificultades no es un dato mío, es del Banco de España. Es tomado del Banco de España. Entonces, el Banco de España, y yo opino lo mismo, la verdad es que tenemos un Banco de España, bajo mi punto de vista, fantástico. Yo creo que es el más creíble, el más preciso, el que da, digamos, las recomendaciones más adecuadas, y yo la verdad es que como hombre de empresa me siento muy cómodo con él. De manera que si dice el 40%, tengo pocas dudas de que sea el 40%. Digamos. Entonces, otra cosa que dice, con la que yo estoy de acuerdo, es que tendríamos que ser capaces de discriminar las empresas viables de las no viables y dedicar todas las ayudas, tanto españolas como europeas, a las empresas viables. Y hay que dejar caer a las empresas no viables, porque las empresas no viables se entienden que ya eran no viables antes de la pandemia y que funcionaban a base de renovaciones de créditos que no acababan nunca, pero que realmente, digamos, su capacidad de generación de beneficios no era la suficiente como para hacer frente a las facturas de los proveedores y de los bancos. De manera que esas empresas, desgraciadamente, no tienen ni deben tener ningún futuro, y además retraen recursos para las viables, que son las que tienen futuro para nuestro país, ¿no? De manera que va a haber destrucción de empresas sin ninguna duda. Esto va a generar también algún desempleo, pero esperemos que las empresas viables también tengan capacidad de atracción con sus proyectos innovadores para esta gente que se tendrá que reciclar. Hay un tema que antes lo he dejado, no sé si hay alguna pregunta sobre los concursos, pero hay dos temas que creo que deberíamos de tocar, si me permites. Uno de ellos es la morosidad. La morosidad
antes de la pandemia estaba en el 4,8%, baja, y sigue estando baja, ha aumentado algo, pero hay, digamos, muchos casos en que los bancos han concedido periodos de varios meses, 8 o 9 meses, para hacer frente a esas deudas con el banco. De manera que puede haber ahí una morosidad encubierta que aumente la tasa y que, bueno, afortunadamente los bancos españoles, como decía, están recapitalizados, han tenido unos resultados muy malos en el 2020, pero como consecuencia básicamente de las provisiones que han creado, preveyendo la situación que se iba a plantear. Y es muy importante que sigan con esa buena forma, como insistía, para seguir fondeando el proceso de recuperación. De manera que la morosidad es un tema a vigilar. Y luego el tema de los convenios, de los concursos de acreedores. Claro, los concursos de acreedores en España es una herramienta poco utilizada. Para que se hagan una idea, en España a fin de año, a finales de cada año, puede haber 4.000 y pico concursos de acreedores. En Francia, 50.000. Es una economía más importante, pero desde luego no en esa proporción en absoluto. Y además hay un tema a considerar, y es que en España el 90% casi de los concursos de acreedores acaban en liquidación, con lo cual hay pocas empresas que son capaces de firmar un convenio y subsistir. Mientras en Francia es más del 50%. Es decir, hay algo que estamos haciendo mal y los concursos de acreedores están ahí y están previstos en principio para ayudar a las empresas, ¿no? Para ayudar a empresas para que salgan de una situación de vulnerabilidad. Esto hasta ahora no está ocurriendo así, pero si encima ampliamos el plazo, como se ha hecho, hasta el 31 de diciembre, para presentar el concurso de acreedores, que empresas que ya son insolventes y, como sabemos, tienen un plazo de 2 meses para presentar, tienen una obligación de presentar concurso de acreedores en 2 meses. Si eso lo ampliamos hasta el 31 de diciembre y ya no tienen esa obligación, al 31 de diciembre van a llegar en mucho peores condiciones de solvencia y, bueno, y seguramente, y ojalá me equivoque, en muchos casos, pues empresas que se podían haber salvado, pues, bueno, por tratar, digamos, de apurar hasta la última palabra, van a llegar a liquidación. De manera que esta ampliación tiene sus pros y tiene sus contras. Muy bien, te voy a plantear las 2 últimas preguntas. ¿Se va a quedar alguna otra en el tintero? Disculpas, te planteo las 2 y con esto ya, por mi parte, daríamos concluida esta tanda de preguntas. La primera es, las empresas privadas se han apretado el cinturón con la pandemia, no les ha quedado otra. Las administraciones públicas han tenido la misma actitud, han hecho por ser más eficientes, esa por un lado, y por otro, comentan la falta de un proyecto país, que es muy relevante porque las reformas y los proyectos de modernización requieren una acción política a medio plazo. La pregunta en sí es cómo conseguirlo con una clase política enfrascada en batallas por el poder e incapaces de colaborar en nada importante. A ver, como decía antes, en cuanto a apretarse el cinturón, que me decía el que planteaba la pregunta, desde luego en el año 2019 ya he dicho que fue el año del gasto, de los viernes sociales y de un gasto público absolutamente disparado. Nos llevó a un déficit enorme y a un incremento de la deuda pública muy importante. En el año 2020, bueno, en el año 2020, desde luego, las empresas han seguido manejando su propia economía de subsistencia en muchos casos, en muchísimos casos de subsistencia, con lo cual, claro, que se ha apretado el cinturón, primero por cultura y segundo porque no tenían más remedio. En las empresas, en el ámbito público, el año 2020, como digo, ante la decisión europea y mundial, porque Estados Unidos se ha disparado en sus ayudas, ha sido un año en el cual había que aumentar las liquidez de las compañías y tratar de que empresas y autónomos subsistieran. Entonces, digamos, no se trataba tanto de reducir la deuda pública, sino al contrario, de hacer una expansión fiscal
que se alineara con la política monetaria del Banco Central Europeo y conjuntamente fueran capaces de salvar el mayor tejido productivo posible. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que nos vamos a plantar seguramente el año 2023 recuperando las cifras del 2019, ojalá, y ojalá sea antes, pero con unas finanzas públicas en muy malas condiciones. Y desde luego no va a haber que esperar, o no se debería de esperar hasta el año 2023 para tener un plan de ajuste pactado de manera que lo pusiéramos en marcha en el momento que la economía española se recuperara. Respecto al proyecto país, no es la primera vez que lo digo y no es la primera vez que me lo preguntan. Ya he dicho que estamos en un momento de inestabilidad política enorme. Realmente hay cambios de un día para otro y seguramente hoy es un buen ejemplo, al menos para Madrid, pero también para la política española. Y bueno, yo estoy en consenso y regeneración porque creo que tenemos que buscar un consenso y nos tenemos que regenerar. Entonces, sin consenso no vamos a hacer un país. Vamos a ser francotiradores de renovables, de transformación energética, de hidrógeno verde, pero esos son, digamos, son buenos proyectos, pero no forman parte de, digamos, de un plan cohesionado que nos permita decir que España está entre los primeros pues en este sector o en este tipo de tecnologías o en este tipo, digamos, de servicios que nos permitirían, bueno, pues apostar seriamente por temas en los cuales merece la pena invertir. Esto también es muy importante de cara a la inversión extranjera, ya no solo por la financiación de la deuda pública, sino porque España siempre ha necesitado y sigue necesitando la inversión extranjera para hacer crecer su Producto Interior Bruto y su nivel de actividad. De manera que tenemos que poner nuestro granito de arena, cada uno de la manera que considere oportuno, para que la cohesión entre las diferentes capas sociales, e insisto yo siempre mucho en la sociedad civil en este país en muchos momentos parece que está adormilada. Y entonces no nos quejemos, bueno, pues que los políticos en algunos casos vayan por caminos que consideramos que son absolutamente, digamos, poco recomendables. Tenemos que fortalecer la sociedad civil con asociaciones con las que queramos, pero con asociaciones que nos permitan tener una cierta capacidad de influencia ante los políticos, de manera que en la medida que seamos capaces de que la gente se dé cuenta de que nuestras propuestas tienen sentido, pues a través, digamos, de esa influencia, pues seamos capaces de influir en que los políticos sigan, digamos, los caminos que nosotros pensamos que tienen sentido de cara al futuro de la economía y de la sociedad. España es un país con mucho paro y es un paro muy estructural, seguramente estaremos en un paro estructural del 10%, y no debemos hacer juegos, malabares, teniendo, digamos, un potencial conflicto social que nos lleve a una crisis que espero que no ocurra y que sea de ámbitos mucho más desagradables que la puramente económica. Bueno, pues con esta reflexión cerramos por mi parte. Cedo la palabra. Creo que José María Aracama quería comentar algo antes del cierre de Joaquín Villanueva. Gracias, Miguel. Sí, yo también te quiero agradecer, Miguel, la clara exposición. Nos hemos ido un poquito en tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Y a mí, desde luego, suscribo todo lo que has dicho. Me hubiera gustado haber hecho alguna pregunta que al final has contestado, pero yo sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión que la has venido repitiendo continuamente, ¿no? Es la importancia de la utilización de estos fondos europeos de una forma adecuada, ¿no? Que al final tiene que conseguir que la economía pues se modernice y cambie, ¿no? Y las reformas de acompañamiento, pues también recojo un poco lo que has dicho, la alta tasa de paro que tenemos actualmente del 16,1% y subiendo, pues lo que parece es que exige que hay que recuperar el empleo. Y para recuperar el empleo
hay que pensar que los que crean empleo son las empresas y las empresas pues hay que ayudarles, con lo cual no nos podemos permitir que ninguna empresa viable pues cierre, ¿no? Por lo tanto, estas ayudas en este momento tan importantes pues son necesarias, con lo cual pues efectivamente las empresas no viables habrá que dejarlas caer porque dinero bueno sobre malo pues se convierte todo en malo, ¿no? Entonces, en esa línea sí que nos parece muy importante también un poco lo que estamos siempre comentando para el nuevo modelo económico, lo que es pues un poco la atracción del talento, la atracción pues un poco de la inversión hacia aquí, el apoyo al emprendimiento, todas estas líneas en las reformas que todavía tenemos muy pendientes, ¿no? Una reflexión casi última diría que efectivamente pues la situación actual ha hecho que el déficit público sea en este momento muy elevado y la deuda, como bien has dicho, récord, pero no hay que pensar que hay que ajustar las cuentas públicas en el medio plazo. Y para ajustar las cuentas públicas en el medio plazo, la administración debe buscar, entendemos, la eficiencia en el gasto y el objetivo debe ser pues, para ofrecer los mismos servicios pues hay que darlos con más calidad y gastando menos. Y esto es lo que entendemos que es eficiencia, ¿no? Y has hablado lo último del envejecimiento. Claro, si estamos hablando de un déficit tan importante y con un déficit estructural que ha dicho del 6%, ¿no? Que es todo el tema de los funcionarios y de las pensiones, pues con un envejecimiento como el que tenemos, con unos gastos de pensiones que van a ir cada vez a más y unos gastos sanitarios igualmente, pues se hace pues esa eficiencia de la administración pues cada vez más urgente, ¿no? Yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer todos desde el punto de vista de empresa, administración y sociedad civil y bueno, pues te agradecerte nuevamente, pues yo creo el repaso que has dado porque has sacado una foto fija y de futuro pues perfecta, ¿no? Con lo cual paso ya a Joaquín para que vaya cerrando y bueno, y saludaros y deciros que próximamente espero estar con vosotros y que estéis igual de bien, todos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Miguel, has hecho una presentación extraordinaria a la que nos tienes acostumbrados. Y digo extraordinaria porque ha sido una presentación completa. Describe la situación y recomienda la solución. Y digo también extraordinaria porque está basada, es objetiva, está basada en cifras, está trabajada, trabajada. Una cosa son las opiniones y las creencias, todas respetables, y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento. El conocimiento es lo que nos hace prosperar. Bien, agradecemos también esa luz que ves tú al final del túnel. Y esos mensajes fuerza, ¿no? Diría yo, de la necesidad imperiosa de las reformas estructurales, que además las relacionas, y el cambio de modelo, ¿no? Que no solamente para poder acceder a las ayudas europeas, sino porque en cualquier caso se debe hacer, ¿no? De España, que requiere, por tanto, un plan y un proyecto país, como decías. En definitiva, como digo, algo estupendo. Y además, mira, yo te lo agradezco porque es una manera excelente de terminar el día después de unos cuantos días en el que uno pone el telediario para ver las noticias y piensa que se ha equivocado y está viendo una serie de televisión. Está viendo, por ejemplo, Juego de Tronos. Mientras pasa todo esto que tú has escrito, hay muchos políticos que están en Juego de Tronos. Entonces, como digo, piensas que era el telediario y estás viendo Juego de Tronos. Bueno, pues es una buena manera de terminar el día, Miguel, con tu proyecto, con tu presentación, por volver a la realidad, a donde están los problemas y las soluciones. Que te agradecemos en este acto que ha organizado Institución Futuro con el Círculo de Navarra en Madrid y publicitado y apoyado por Consenso y Regeneración, que es lo que necesitamos para todas esas reformas y para el futuro: consenso y regeneración. Muchas gracias a todos y hasta un nuevo acto. Me despido de todos vosotros y Miguel, otra vez, muchísimas gracias por la brillantez de tu presentación.